Hola, en este vídeo vamos a hablar de las principales características de los componentes de un sistema financiero. Bien, en primer lugar tendremos que tener en cuenta dentro del sistema financiero los principales actores que intervienen son los agentes económicos. Estos agentes económicos pueden actuar bien como unidades de gasto con déficit o como unidades de gasto con superávit. Y en general se trata de personas físicas, familias, empresas, organizaciones, instituciones, incluso los propios gobiernos pueden también actuar como agentes económicos. Bien, estos agentes ya hemos dicho que pueden actuar como unidades de gasto con déficit. En este caso se trata de los prestatarios, es decir, los agentes que emiten deuda, los agentes que están necesitados de cierta liquidez y por lo tanto emiten deuda. Un ejemplo, pues puede ser una familia que pide en un momento determinado un préstamo o una empresa que emite bonos corporativos. Bien, luego en el otro lado tendríamos a las unidades de gasto con superávit. En este caso no emiten deuda, sino que la compran esa deuda. Se trata de prestamistas o inversores, lo que hacen es adquirir estos activos financieros que emiten las unidades de gasto con déficit. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, esa familia que solicitaba un préstamo, pues en el otro lado estaría el banco concediendo ese préstamo y en este caso el banco actuaría como unidad de gasto con superávit. O en el caso de la empresa que emite deuda, que emite pues bonos corporativos, esas familias o esas otras empresas que adquieran esa deuda serían las unidades de gasto con superávit. Como hemos dicho, todos los agentes económicos pueden actuar en determinados momentos de su vida, tanto como unidades de gasto con déficit como por unidades de gasto con superávit. Incluso en un mismo momento una familia, por ejemplo, pues puede ser unidad de gasto con déficit pidiendo un préstamo, pero a la vez puede invertir en cualquier activo, pues comprar cuando adquiere pues deuda de otra empresa o invierte en bonos del Estado, pues también está actuando como una unidad de gasto con superávit y pueden incluso suceder en el mismo momento del tiempo. Bien, entonces, bueno, como ya hemos dicho, las unidades, los agentes económicos pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas, como instituciones y organismos. Bien, además de los agentes económicos, en un sistema financiero también intervienen los activos o productos financieros que intercambian estos agentes. Como hemos dicho, estos activos son emitidos por las unidades de gasto con déficit y son adquiridos por las unidades de gasto con superávit. ¿Cuáles son las principales funciones de estos productos financieros? Pues son, por un lado, la transferencia de fondos, es decir, que los fondos vayan desde las unidades de gasto con superávit hacia las unidades de gasto con déficit y que a su vez en esa transferencia también se produzca una transferencia de riesgo. Bien, las características principales de los activos financieros son el riesgo, la rentabilidad y la liquidez. La relación entre riesgo y rentabilidad es clara, es una relación directa. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Obviamente, ¿por qué? Porque siendo racionales, un activo que implique un riesgo determinado, como contraprestación le exigiremos una mayor rentabilidad a cambio de asumir este riesgo. La relación con respecto al riesgo y la rentabilidad y la liquidez, sin embargo, es inversa. La liquidez es la capacidad que tiene un activo financiero en transformarse en dinero líquido sin perder dinero en ese proceso, ¿no? Sin perder valor en ese proceso. Entonces, esta relación sería inversa, pues la liquidez, por ejemplo, viene dada por el plazo. A mayor plazo de vencimiento de una deuda, mayor será su riesgo y menor es su liquidez, porque todavía falta mucho para que se pueda convertir en dinero líquido. Sin embargo, bueno, por otro lado,
Además del plazo, podremos tener en cuenta el tipo de activo. Por ejemplo, un activo real suele ser mucho menos líquido que un activo financiero, es decir, es mucho más difícil vender una vivienda, por ejemplo, que unas acciones que hemos adquirido en bolsa, ¿no? Normalmente eso implica un mayor riesgo porque es más difícil de vender y es posible que en ese proceso de venta se pierda valor, y ese es el riesgo que asumimos, ¿no?, derivado de la poca liquidez del activo. Bien. Por último vamos a hablar de los mediadores y de los intermediarios financieros, ¿vale? La principal característica de los mediadores financieros es que estos no transforman activos, no transforman, solo median, es decir, solo ponen en contacto unidades de gasto con déficit y unidades de gasto con superávit. Dentro de los mediadores podemos encontrar aquellos mediadores que actúan como brokers y aquellos mediadores que actúan como dealers. Los brokers son los que son meros comisionistas, simplemente ponen en contacto, ¿vale? Un ejemplo de un broker pues puede ser un banco en el momento en el que te da acceso para que puedas adquirir acciones de cualquier tipo de empresa, pero el banco no está transformando nada, simplemente está facilitando tu contacto, que puedas comprar acciones de una determinada empresa a través de su broker online o como sea. Un dealer, sin embargo, sí lo que hace es adquirir esos activos financieros y posteriormente venderlo. Es decir, está asumiendo un riesgo, no es simplemente un comisionista, está comprando y luego vendiendo. El ejemplo más típico es un banco de inversión cuando adquiere una ampliación de capital y luego tiene que colocar esas acciones en distintos inversores, ¿no? Bien, los intermediarios financieros, ya hemos dicho que los mediadores no transforman, pero los intermediarios financieros sí transforman, es decir, esa es la principal diferencia en que los intermediarios financieros transforman títulos primarios en títulos secundarios, y el ejemplo más claro es un banco que puede emitir pues préstamos o distintos activos financieros. Estos sí pueden transformar. No hay que confundir que un banco puede ser mediador en un determinado momento o puede ser un intermediario financiero, pero hay otros mediadores que solo pueden mediar, no pueden ser a su vez intermediarios financieros como podría ser un banco comercial.